Hola niños, ¿cómo están? Espero se encuentren bien allá en casita en compañía de toda su familia. Muy bien, seguimos realizando nuestras actividades, seguimos trabajando. En el día de hoy, en el caso de ciencias naturales, vamos a trabajar acerca de la alimentación de las plantas, la alimentación y respiración de las plantas. Como ya hemos visto y observamos que todos los seres vivos necesitamos de alimentarnos y de la respiración para poder vivir. Todos los seres vivos necesitan estas funciones para que, sigamos existiendo. Bien, sin embargo, cada uno de esos seres vivos tiene una manera distinta de hacerlo. Por ejemplo, como ya viste en sesiones anteriores, la alimentación de los animales es diferente entre ellos. Por ejemplo, hay animales que se alimentan únicamente de plantas, a los cuales les llamamos herbívoros, a los que se alimentan de carne, se les llama carnívoros, a los que se alimentan de insectos, les llamamos insectívoros, y los que tienen una dieta en donde se combina la carne, las las hierbas, vamos a llamarlo así, es decir, los que comen un poquito de todo se les vamos a conocer como omnívoros. También revisamos que al momento de la respiración, como lo viste en una sesión anterior, los seres humanos y algunos otros animales mamíferos como el gato, el perro, el león, el tigre, animales más grandes utilizan el órgano del pulmón para poder respirar. Animales como los insectos, la abeja, las moscas, las arañas, utilizan algo llamado tráquea para respirar. Sin embargo, los animalitos acuáticos, la mayoría de ellos, como los peces, utilizan un órgano llamado branquias para poder respirar. Por último, hay insectos como las lombrices, por ejemplo, ¿sí? que utilizan la misma piel para captar el oxígeno del medio ambiente. Bien, ahora, como lo hacen como lo hacen los animales, también las plantas tienen el proceso de alimentación y de respiración. Bien, ahora vamos a identificar dos tipos de plantas. Bien, vamos a identificar que hay plantas autótrofas y plantas heterótrofas, ¿ok? ¿Qué es esto? Las plantas autótrofas son quienes elaboran su propio alimento, es decir, la mayoría de las plantas y arbolitos que conocemos, la mayoría de plantas y arbolitos que conocemos. El árbol que da manzanas, el árbol que da naranjas, el árbol que da cualquier fruto, así como las plantitas, las rosas, los geranios, las margaritas, los girasoles, elaboran su propio alimento, ¿sí? Y tenemos las plantas heterótrofas que se alimentan de otros seres vivos. En sí, la mayoría de todos los seres vivos, hasta los humanos, somos heterótrofos porque nos alimentamos de otros seres vivos. Pero en el caso de las plantitas, son, por ejemplo, los hongos. ¿Has visto alguna vez un hongo? Y las plantas carnívoras que se alimentan de insectos. Ahora, cuando la planta se alimenta, en el caso de las plantas autótrofas, necesitan de algo que se llama la raíz. La raíz va a absorber los nutrientes que tiene la tierra donde está plantada. Con ayuda del agua y del sol van a generar que esta plantita crezca, ¿sí? Necesita de la luz, del agua y de los minerales que hay en la tierra
para que la plantita crezca. ¿Por dónde suben esos nutrientes? Esos nutrientes son absorbidos por la raíz, suben a través del tallito, llegando a las hojas, y de las hojas van a venir a brotar también las flores o los pétalos. De esa manera, las plantitas se van a alimentar. ¿Okay? Muy bien. Pero ahora, ¿cómo van a respirar? ¿Tú sabes cómo respiran las plantas? Bien, la respiración de las plantas o las plantitas tienen una función muy importante en nuestro planeta. ¿Por qué? Porque ellas ayudan a crear el oxígeno que usamos nosotros para respirar y para poder vivir. Bien, en el día, abusados, en el día las plantitas realizan un proceso que se llama fotosíntesis. ¿Qué es esto? La fotosíntesis se trata cuando las plantitas absorben por medio de sus hojas. En sus hojas hay un pequeño órgano que se llama bien, el órgano que se interviene o que están en las hojas de las plantitas se llaman estomas. Son unos órganos muy pequeñitos que se ven con microscopio y que abren y cierran. ¿Sí? Durante el día, cuando se lleva a cabo la fotosíntesis, las plantitas absorben por medio de sus hojitas, a través de los estomas, el dióxido de carbono. ¿Qué es el dióxido de carbono? El aire que nosotros sacamos cuando respiramos. Es decir, jalamos oxígeno. Cuando sale ese aire se llama dióxido de carbono, que es un aire que ya no está muy limpio. Entonces, en la fotosíntesis, a través de sus hojitas de las plantas y con ayuda del sol, las plantitas convierten ese dióxido de carbono en oxígeno nuevamente, es decir, limpian ese aire que nosotros sacamos y lo vuelven otra vez un aire limpio, el oxígeno. ¿Sí? Ahora, en la noche las plantitas respiran, es decir, en la noche la plantita va a absorber también oxígeno. ¿Sí? Por las noches las plantitas respiran y van a absorber también oxígeno. Por eso no es muy conveniente tener una plantita o varias plantitas dentro de la casa. El lugar correcto de las plantitas es en el patio o en tu jardín. ¿Por qué? Porque durante la noche las plantitas también respiran y necesitan ese oxígeno para poder respirar. Entonces las plantitas nuevamente van a absorber a través de sus hojitas por la noche ya no el dióxido de carbono, sino el oxígeno para que ellas puedan respirar. Durante el día lo único que hacen a través de la fotosíntesis es cambiar el dióxido de carbono por oxígeno. ¿De acuerdo? Bien, continuamos trabajando, chicos. Recuerden que si tenemos dudas estamos en contacto, no lo olviden. ¿De acuerdo? Sigamos echándole muchas ganas. Ánimo, chicos.